¿Qué tal? Soy el padre Ricardo Aguilar, doctor en teología bíblica. Sean bienvenidos a una sesión más donde comentaré el texto del Evangelio que la liturgia nos propone para el próximo domingo, en esta ocasión el tercer domingo de la Cuaresma. ¿Qué tal? Espero que todos ustedes se encuentren muy bien. Voy a hacer el comentario al Evangelio dominical que corresponde a este tercer domingo de Cuaresma, tomado del Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículos 5 al 42. Le he puesto como título a este comentario, Si conocieras el don de Dios. Comenzamos con nuestra oración inicial. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, te agradecemos por el don de la vida y el don de la fe. Hoy que nos reunimos en tu nombre para profundizar la Sagrada Escritura, te pedimos que nos envíes el don del Espíritu Santo con el fin de que nos ayude a comprender el sentido salvífico del texto evangélico que estamos por estudiar y lo hagamos vida. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santa María, sede de la sabiduría y reina de la paz, ruega por nosotros, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Escuchemos ahora el texto del Evangelio, del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo llegó Jesús a un pueblo de Samaria, llamado Sícar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José. Ahí estaba el pozo de Jacob. Jesús, que venía cansado del camino, se sentó sin más en el brocal del pozo. Era cerca del mediodía. Entonces llegó una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le contestó, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana, porque los judíos no tratan a los samaritanos? Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. La mujer le respondió, Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es profundo. ¿Cómo vas a darme agua viva? ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del que bebieron él, sus hijos y sus ganados? Jesús le contestó, el que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un manantial capaz de dar la vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni tenga que venir hasta aquí a sacarla. Él le dijo, Ve a llamar a tu marido y vuelve. La mujer le contestó, No tengo marido. Jesús le dijo, Tienes razón en decir, No tengo marido, has tenido 5 y el de ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad. La mujer le dijo, Señor, ya veo que eres profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte y ustedes dicen que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén. Jesús le dijo, Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos, pero se acerca la hora, y ya está aquí, en que los que quieran dar culto verdadero adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así es como el Padre quiere que se le dé culto. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. La mujer le dijo, ya sé que va a venir el Mesías, es decir, Cristo. Cuando venga, Él nos dará razón de todo. Jesús le dijo, soy yo el que habla contigo. En esto llegaron los discípulos y se sorprendieron de que estuviera conversando con una mujer. Sin embargo, ninguno le dijo, ¿qué le preguntas o de qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro, se fue al pueblo y comenzó a decir a la gente, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Mesías? Salieron del pueblo y se pusieron en camino hacia donde él estaba. Mientras tanto sus discípulos le insistían, Maestro, come. Él les dijo, Yo tengo por comida un alimento que ustedes no conocen. Los discípulos comentaban entre sí, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a término su obra.
¿Acaso no dicen ustedes que todavía faltan 4 meses para la siega? Pues bien, yo les digo, levanten los ojos y contemplen los campos que ya están dorados para la siega. Ya el segador recibe su jornal y almacena frutos para la vida eterna. De este modo se alegran por igual el sembrador y el segador. Aquí se cumple el dicho, uno es el que siembra y otro el que cosecha. Yo los envié a cosechar lo que no habían trabajado. Otros trabajaron y ustedes recogieron su fruto. Muchos samaritanos de aquel poblado creyeron en Jesús por el testimonio de la mujer. Me dijo todo lo que he hecho. Cuando los samaritanos llegaron a donde él estaba, le rogaban que se quedara con ellos y se quedó allí 2 días. Muchos más creyeron en él al oír su palabra y decían a la mujer, ya no creemos por lo que tú nos has contado, pues nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que Él es de veras el Salvador del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si les gusta este tipo de contenido, denle like al video, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les mande un aviso cada vez que yo suba un nuevo comentario a la palabra de Dios. Y ahora continuemos. Procedo ahora a explicar algunos matices del texto griego. El texto nos dice que era necesario a Jesús pasar por Samaria, no tanto por cuestión geográfica, sino por la urgencia misional. Jesús en el Evangelio de San Juan viaja continuamente de Galilea a Judea, sobre todo a visitar Jerusalén. Tiene 3 visitas en tiempos de Pascua, que va Jesús a Jerusalén, y entonces ahí en Samaria se encuentra con esta mujer con la que tiene el diálogo junto al pozo. El trasfondo es que Jesús pues empieza a prefigurar con este encuentro la atención a las ovejas perdidas que están más allá de las fronteras estrictas de Israel. El pasaje nos presenta como ambientación la zona de Sicar, cerca del terreno de Jacob y José, un espacio de alto valor patriarcal. La escena se da en el Pozo de la Promesa y también aquí Juan va a utilizar la escena tipo de encuentros matrimoniales bíblicos junto a pozos, recordando personajes como Isaac, Jacob y Moisés, pero introduce como alteración de este arquetipo la paradoja con la samaritana. La samaritana es una mujer que ya no es doncella, ha tenido una situación conyugal bastante irregular porque ha tenido 5 maridos, evocando el drama de Oseas y Gomer. Es decir, representa ella las etapas de infidelidad del pueblo de Israel. Se menciona entonces Sihar, posible juego de palabras con Shechem, que significa espalda o porción de tierra. Se utiliza el verbo copiao, que significa fatigarse. Es un verbo de desgaste físico. En el lenguaje primitivo denota entonces trabajo o fatiga misionera. La mujer se fatiga llevando agua del pozo a su aldea y de regreso. También aparece el término pegué, que denota un manantial vivo. Lo que Jesús ofrece es ese manantial vivo o manantial de aguas vivas. También se emplea el término frear, que es una cisterna de agua estancada, que representa al pozo físico. También tenemos el término doreán, que significa regalo o don. En este caso se aplica al don de Dios. Es una expresión técnica del cristianismo primitivo para designar al Espíritu Santo como ese don que Cristo da a su iglesia. Se utiliza el término hidor tzoon, que significa agua viviente, literalmente, porque tzoon es un participio. Puede significar también agua viva o agua corriente, es decir, el agua que fluye es agua que garantiza la vida. La mujer entiende agua de manantial y Jesús revela el agua de la vida eterna.
Vemos cómo Jesús va pasando entonces eh, de una semántica ordinaria a una semántica teológica en el uso de las palabras. Y así va catequizando a esta mujer. También aparece este término, halomenu, que representa un salto explosivo. No se trata de un fluir pasivo del agua, sino que es un agua que al brotar se ve como un geyser. Irrumpe, por tanto, con fuerza vital y repentina. Otros elementos característicos del texto griego, la mención del pneuma ho theos. Como el término theos tiene el artículo, ho theos significa el Dios, el artículo indica cuál es el sujeto de la oración. Dios es espíritu. El término espíritu, por tanto, es un predicado nominal. Dios es espíritu, indica el modo de relacionarse de Dios con los hombres, dando origen a nuevas criaturas. También aparece el término egoimi, que obviamente dentro de la teología juánica tiene una connotación de identidad entre Jesús y Yahvé, el único Dios vivo y verdadero. Así se presenta Jesús. Entonces, el término yo soy o la expresión yo soy es la suprema revelación de Jesús, no solamente para la samaritana, sino para el lector. No solo indica que es el Mesías esperado, sino que evoca el nombre divino, el supremo revelador del Padre. Con esto paso ahora entonces al comentario. La sed como pedagogía mayéutica. Se presenta aquí en este pasaje una mención de la transgresión de normas de pureza ritual. Judíos y samaritanos no se trataban, consideraban uno al otro que eran pueblos transgresores, pueblos que cometían impurezas por la forma de rendir culto a Dios. La atmósfera del pasaje es el mediodía, que dentro de este lugar semiárido refiere a aislamiento y vulnerabilidad. En la escena Jesús se sitúa como necesitado, como alguien, como si fuera un forastero necesitado de ayuda de una persona local, le pide de beber a esta mujer para despertar en ella la conciencia de su propia sed espiritual más profunda. Notamos en la escena también una ascensión cristológica en el diálogo. Se comienza hablando de una barrera étnica inicial en labios de la samaritana, como es que tú, siendo judío, me pides agua de beber a mí que soy samaritana. Después viene la referencia a Jacob. Ella duda que Jesús sea mayor que Jacob. Comienza ahí una intriga ante el don ofrecido. El don que Jesús ofrece, ella no le cree al principio. Después reconoce en Jesús a un profeta porque le ha dicho su vida personal, su vida privada, se la ha revelado y entonces ella considera que Jesús es un profeta y al final se reconocerá en Jesús al Mesías, que es el culmen de la revelación de la identidad divina. Por tanto, vemos cómo desde la escala más baja, la samaritana ve en Jesús a un judío, se pregunta si acaso él es mayor que Jacob. Después, cuando él le cuenta sobre su vida privada, ella se da cuenta que Jesús es un profeta. Y luego, después, viene la corroboración de que Jesús es el Mesías, ya no directamente en labios de la mujer, sino de los miembros del pueblo, los samaritanos, que son conducidos a Jesús por la acción de ella, ya que ella comprende al menos que Jesús es un profeta y podría ser el Mesías. Ella se convierte en misionera de cara a sus propios paisanos y los conduce a Jesús. Y ya cuando ellos hablan con él, se cercioran de que Jesús es realmente el Mesías. El esposo verdadero y los ídolos redimidos. Jesús dice que ella ha tenido 5 maridos. Esto es símbolo histórico de los pueblos extranjeros y falsos dioses, los Baalim,
Baalim es el plural de Baal. Baal significa esposo y también es el nombre del dios o del ídolo adorado en las regiones de Canaán. Estos pueblos extranjeros y falsos dioses asolaron Samaria tras la invasión asiria, como lo comenta el segundo libro de Reyes, capítulo 17. El fin de la búsqueda: Jesús no es un amante más, sino el legítimo esposo mesiánico prometido que viene a sanar la infidelidad y ofrecer fecundidad en el espíritu. Por tanto, en este diálogo de Jesús con la samaritana vemos la prefiguración de la predicación evangélica post-pascual a esta comunidad de los samaritanos y cómo muchos de ellos aceptarán el mensaje de Jesús y formarán parte de la iglesia primitiva. El nuevo templo en espíritu y verdad. El culto antiguo estaba confinado a lugares materiales que entre ellos, entre samaritanos y judíos, se encontraban en conflicto. Aquí entonces en este dibujo se hace alusión a los templos del monte Garizim y de Jerusalén. Como que los pueblos estaban divididos, cada quien adoraba a Dios en un sitio específico, con sus propios ritos, pero al mismo tiempo consideraban al otro pueblo como impuro, como desviado. Culto escatológico. Dice Jesús, la adoración genuina se va a desvincular de la geografía física, porque ahora se adorará al Padre en espíritu y verdad, y eso se puede hacer en cualquier parte del mundo. El nuevo templo, el lugar del verdadero culto mesiánico, es la persona misma de Cristo resucitado, hecho posible por la acción del Espíritu, con el cual el Padre resucitó a Jesús de entre los muertos. Recordemos cómo ya desde el capítulo 2 San Juan nos mostraba, cuando Jesús expulsó a los vendedores del templo, que Cristo sería, o su cuerpo sería el nuevo templo de Dios. Conectado con este pasaje de Jesús y la samaritana, podemos confirmar que efectivamente el cuerpo de Cristo resucitado será el nuevo templo donde adoraremos al Padre en espíritu y verdad. El alimento oculto y la cosecha escatológica. El sustento existencial de Jesús es cumplir la voluntad del Padre y llevar a término su obra. Esto viene en el versículo 34. Esto lo dice Jesús a sus discípulos que vienen con comida y Jesús les dice que Él tiene por alimento hacer la voluntad del Padre. La abolición del tiempo de espera. Los campos ya están blancos para la siega, dice el Señor. Se refiere a los samaritanos acercándose. Ellos que han sido ya evangelizados por la mujer, ahora vienen directamente a encontrarse con Jesús. Se rompe el proverbio pesimista del sembrador solitario. Aquí el sembrador, que puede ser tanto el Padre como Cristo, y los segadores, que serán los discípulos, se alegran juntos por el resultado de esta evangelización. Así que la samaritana se ha convertido en la primera evangelizadora entre los miembros de su pueblo y los ha conducido, aunque sea por el puro interés o la curiosidad, para que se acerquen ellos a Jesús y en el encuentro con Él y en el diálogo con Él, ellos terminarán convencidos de que Jesús es el Mesías y Señor. El testimonio y la fe de la comunidad. Testimonio humilde: la mujer actúa como sembradora, como evangelizadora, va con los samaritanos y les dice: me ha dicho todo lo que he hecho. ¿Será el Mesías? Reticente, pero veraz. Y entonces ellos van al encuentro personal con Jesús. Jesús se hospeda 2 días. La fe deja de depender de palabras ajenas. Al final viene la confesión plena en Jesús. Culmina con el reconocimiento monumental. Sabemos que este es verdaderamente el Salvador del mundo. Y así en este pasaje se nos muestra la manera en que la iglesia también está llamada a evangelizar, anunciar la buena nueva de Cristo a quienes no lo conocen, pero para que cada uno de los evangelizados busque el encuentro personal con Jesús. Y ese es un encuentro no meramente individual, sino en un contexto eclesial,
Por eso no es que va uno por uno de los samaritanos al encuentro con Jesús, sino que van todos en comunidad. Enseñanzas para la vida en Cuaresma. Primera enseñanza, reconocer nuestros propios ídolos. Al igual que la samaritana y sus 5 maridos, la Cuaresma exige abandonar los falsos apegos e infidelidades que nos alejan del verdadero amor del Padre. Segunda enseñanza, buscar con urgencia el agua viva. Se trata de dejar de intentar saciar nuestra sed en cisternas agrietadas. Cristo, especialmente en los sacramentos y su palabra, es el único manantial inagotable. Tercera enseñanza, adorar en espíritu y verdad. Superar el simple cumplimiento externo de rituales para entrar en una relación genuina y transformadora con Dios desde lo profundo del corazón. Así que estas 3 líneas de asimilación del Evangelio son las que conviene trabajar en esta semana. Y con esto paso a la oración final. Señor Dios, fuente de misericordia y de toda bondad, que enseñaste que el remedio contra el pecado está en el ayuno, la oración y la limosna, mira con agrado nuestra humilde confesión para que a quienes agobia la propia conciencia, nos reconforte siempre tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y así hemos concluido con el comentario al texto del Evangelio que la liturgia nos propone para el próximo domingo. Espero que pueda servir a todos ustedes para su vida espiritual y su impulso pastoral. Me despido dándoles la bendición. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Cuídense mucho y hasta pronto.